Buenas tardes a todas y a todos. Doy paso a esta nueva aventura didáctica. Espero explicarme bien y sobre todo que perdonéis los posibles errores, que los habrán, porque voy a intentar hacer todo del tirón. Bueno, una posible buena introducción del tema, de este tema que nos ocupa, el clima, que yo he titulado muy poéticamente Mujeres y hombres del tiempo y del clima. Como digo, una buena introducción del tema es el establecimiento de las diferencias entre tiempo y clima. Como sabéis, el tiempo atmosférico define las condiciones atmosféricas en un momento determinado. Como condiciones atmosféricas me estoy refiriendo a temperatura, vapor de agua, niveles de presión en los distintos puntos o niveles de la troposfera. El clima, en cambio, es el estudio estadístico de la sucesión del tiempo atmosférico en un periodo de tiempo largo, que según la Organización Meteorológica Mundial debería ser de al menos 30 años. Por lo tanto, cuando hablamos de clima, nos referimos a los valores promedio de los elementos o variables climáticas, temperatura, precipitación, presión, viento, en periodos de 30 años, pudiendo ser evidentemente valores anuales o valores mensuales. Temperatura media mensual de julio, temperatura anual de Málaga. Todas estas cuestiones que yo estoy diciendo ahora hacen referencia a aspectos climáticos. Si yo, por ejemplo, digo hoy la temperatura es de 30 grados y la humedad relativa del 50%, en ese caso estoy refiriéndome a una cuestión relativa al tiempo atmosférico. Bien, antes de empezar con el tema en sí, creo que es importante que tengamos algunas nociones básicas. Por ejemplo, una de ellas es la existencia de las distintas zonas climáticas que podemos ver en esta imagen, que son fundamentalmente tres. Por una parte, la zona cálida, que se sitúa entre los trópicos de Cáncer en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Por otra parte, también tenemos dos zonas templadas, una en cada hemisferio entre los trópicos y los círculos polares, Ártico y Antártico Ártico en el hemisferio norte y Antártico en el hemisferio sur. Y por otra parte, dos zonas frías situadas en latitudes más elevadas a los círculos polares árticos, es decir, en las zonas más alejadas del Ecuador. Y evidentemente no es casualidad que estos climas, que podemos considerarlos así térmicamente, no es casualidad que los climas fríos estén más alejados del Ecuador. ¿Por qué existen estas zonas climáticas? La razón es puramente o fundamentalmente astronómica, viniendo determinada por la posición existente entre las distintas zonas del globo, del planeta y del Sol. Mirad, aquí tenéis esta imagen en la que podéis observar el solsticio de invierno. El solsticio de invierno se produce el 21 de diciembre. Es el solsticio de invierno para nosotros. Sabemos que nosotros el 21 de diciembre iniciamos el invierno. Sin embargo, en el hemisferio sur, como sabéis, celebran la Navidad en manga corta. En Argentina, por ejemplo, si se quisieran comer las uvas, que no sé si lo hacen, la verdad, desconozco si tienen esa costumbre, podrían hacerlo en manga corta en la playa, bueno, dependiendo del lugar de Argentina, porque sabéis que el clima en Argentina, dada su disposición latitudinal, varía mucho. Ya me estoy yendo por las ramas, si es que no lo puedo evitar. Bueno, fijaos en la Tierra. Como podéis ver, su eje está inclinado aproximadamente unos 23,5 grados. Eso es lo que determina que tengamos en los trópicos precisamente situados en la latitud 23,5. 23,5 grados sur en el trópico de Capricornio, 23,5 grados norte en el trópico de Cáncer. Mirad, en el solsticio de invierno el Sol incide de manera perpendicular en el trópico de Capricornio. Por lo tanto, toda la zona cercana a ese trópico de Capricornio, en este momento, pues va a recibir una gran incidencia solar y por lo tanto las temperaturas pues van a tender a ser muy elevadas. Al contrario, durante el solsticio de verano, el Sol incide de manera perpendicular, pero en el trópico de Cáncer, 23,5 grados norte. Esto es lo que determina fundamentalmente la existencia de las estaciones del año, como sabéis, pero también determina la existencia de las zonas climáticas que hemos podido ver anteriormente. ¿Por qué? Pues porque toda la zona intertropical, es decir, la que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, recibe una gran incidencia solar en el balance de todo el año. En cambio,
las zonas muy alejadas del ecuador, esa incidencia solar va a tener un carácter siempre muy oblicuo o incluso nulo, como bien sabéis. Por ejemplo, ahora mismo, en esta diapositiva podemos ver que durante el solsticio de invierno, el polo norte, o a partir del círculo, más al norte del círculo polar ártico, no recibiría ninguna incidencia solar. Es decir, estaríamos ante el fenómeno de la noche polar. ¿Por qué? Bueno, aquí se ve muy claro en esta imagen. Si yo ahora mismo giro utilizando esta inclinación del eje, la Tierra, por mucho que yo la gire en su movimiento de rotación, la Tierra, más al norte del círculo polar ártico, no recibiría ninguna insolación. Por el contrario, como podéis ver en esta imagen, más al sur del círculo polar antártico, la insolación, mejor dicho, la duración del día sería de 24 horas. Bien, en cualquier caso, ahora mismo, por ejemplo, el ángulo de incidencia solar en las latitudes elevadas del hemisferio sur, a pesar de tener un día de 24 horas, ese ángulo de incidencia solar sería muy oblicuo, muy poco perpendicular y por lo tanto motiva temperaturas muy bajas o bajas en este caso. Bien, por eso nosotros, a partir de la incidencia solar, podemos tener distintas zonas climáticas. Ya digo, esta clasificación climática hace referencia fundamentalmente a las temperaturas. Yo os puse esta imagen aquí en cuanto a la circulación atmosférica y puse la imagen de explotar la cabeza porque este tema es complejo, ¿vale? Lo que sí quiero que entendáis es lo siguiente. Mirad, en la zona ecuatorial, como sabéis, el ángulo de incidencia solar es muy perpendicular y por lo tanto eso genera temperaturas muy altas y un ascenso de las masas de aire ecuatoriales. Al ascender esas masas de aire se generan unas bajas presiones, las vaguadas ecuatoriales o las bajas presiones ecuatoriales, lo que, como sabéis muy bien, esas bajas presiones generan inestabilidad y posibles precipitaciones. Cuando esas masas de aire ascienden altitudinalmente, aproximadamente se encuentran con la tropopausa, es decir, el límite superior de la troposfera a unos 14-15 kilómetros de altitud, llega un momento en el que no pueden ascender más porque en la estratosfera la temperatura tiende a ascender con la altura, a diferencia de la troposfera, y se ven obligadas a ascender de latitud. Voy a poneros el ejemplo del hemisferio norte. Ascienden de latitud y llega un momento en el que ya no tienen más energía y se ven obligadas a, en ese caso, descender en forma, en este caso, de anticiclones. Son los cinturones subtropicales de altas presiones que veis ahí. Por lo tanto, se genera una especie de circuito cerrado. Asciende el aire ecuatorial, llega a la tropopausa, asciende latitudinalmente y posteriormente desciende de altitud generando esos cinturones subtropicales de altas presiones. Como sabéis, los cinturones de altas presiones o las altas presiones o anticiclones están relacionadas con el tiempo estable. ¿Por qué? Porque el aire, como tiene mucha presión, es un aire subsidente y por lo tanto inhibe a las masas de aire a elevarse y por lo tanto a que el agua se evapore, se condense, genere nubes y por lo tanto posibles precipitaciones. Como podéis ver aquí en este primer esquema, se ve muy bien, alrededor de los centros de altas presiones subtropicales podemos ver cómo los vientos a su alrededor siguen una dirección horaria. En cambio, en el hemisferio norte, como también podéis ver, las borrascas tienen una dirección antihoraria o ciclónica. Bien, bueno, pues simplemente quiero que entendáis en este sentido que en el caso de la península ibérica, nosotros nos encontramos, como sabéis, en una latitud entre 37 grados en el sur de la península ibérica y unos 43 grados en la parte más septentrional de la península. Nos encontramos, por lo tanto, en una zona de contacto entre la zona norte de los cinturones subtropicales de altas presiones que traen consigo vientos del suroeste y, por otra parte, de los vientos polares del este que soplan con una dirección noreste. Entre ambos centros de acción, entre las borrascas polares y los anticiclones, se generan, como son masas de aire completamente distintas de temperatura y de distintas propiedades, se genera el frente polar. Este frente polar, como sabéis, va a tener una gran relación con la existencia del jet stream o de la corriente en chorro que ya os he explicado en clase y que, bueno, que después explicaré muy brevemente.
Simplemente, con respecto a la circulación atmosférica, os recomiendo que veáis este vídeo que yo os he incluido aquí, pero quedaos con esa idea. La existencia de las bajas ecuatoriales, los anticiclones subtropicales y la influencia que eso tiene también en el clima de la península. Muy bien, esto sí es muy importante. Aquí ya entramos en el terreno que realmente nos interesa para desarrollar nuestro tema y para entenderlo. Nosotros tenemos tres factores geográficos fundamentales que determinan las características climáticas de la península, pero esto podría ser válido para casi cualquier lugar del mundo, del planeta. En primer lugar, evidentemente existe el factor latitudinal. Como sabéis, la latitud presenta una relación inversa con la temperatura, es decir, a mayor latitud, cuanto más al norte, en el caso del hemisferio norte, cuanto más me alejo del ecuador, menor temperatura. Y esto se cumple en la península ibérica. Como ya os he dicho anteriormente, no es lo mismo la temperatura de la ciudad de Málaga que la ciudad de Barcelona, la temperatura media anual. Aunque intervienen otros factores, como sabéis, como el efecto Foehn, la disposición del relieve, pero el factor latitudinal es un factor significativo. Estamos hablando de una diferencia latitudinal de prácticamente 6 grados, lo cual es un gradiente latitudinal, ya digo, significativo en la península. Por otra parte, tenemos el factor del relieve. Como ya sabéis, la cuestión fundamental es la altitud, que en este caso también presenta una relación inversa con la temperatura. A mayor altitud, menor temperatura. Como norma general, estamos hablando de un gradiente de 0,6 grados de descenso por cada 100 metros de altitud, de ascenso altitudinal. Y por otra parte, otro de los factores fundamentales, y especialmente lo es en el caso de la península ibérica, tenemos la influencia marítima, o que también podríamos considerar como la continentalidad. Como sabéis, las masas oceánicas, las masas marítimas, lo que hacen con la temperatura fundamentalmente es termorregularla. Las masas marítimas suavizan las temperaturas, de manera que los veranos son menos calurosos que en el interior y por el contrario los inviernos son menos fríos. Por lo tanto, la amplitud térmica en las zonas cercanas al mar es mucho menor que en las zonas de interior, ya digo, como norma general. Vamos a verlas poco a poco, aunque ya he dicho más o menos todo. Ya os he dicho que la latitud presenta una relación inversa con la temperatura. Como sabéis, las zonas de mayor latitud, que están situadas en una mayor latitud, evidentemente su incidencia solar a lo largo de todo el año es menor. Hablo de incidencia solar en cuanto al ángulo de incidencia solar. No estoy refiriéndome a la insolación. Como sabéis, la insolación es un elemento que viene determinado por la nubosidad existente. No es lo mismo. ¿Vale? Y luego, por otra parte, la latitud, en el caso de la península ibérica, presenta una relación directa con las precipitaciones, aunque en este caso la razón de que esto sea así viene determinada fundamentalmente por factores termodinámicos. Me estoy refiriendo a la mayor persistencia y frecuencia y potencia e intensidad de las borrascas atlánticas, que son mucho más, como ya he dicho, y admitidme por favor la redundancia, son mucho más frecuentes e intensas y productivas en el noroeste peninsular por los motivos que luego explicaré, que ya me estoy yendo otra vez por los cerros de Úbeda. Bueno, el relieve, como sabéis, la temperatura desciende con la altitud a razón de 0,6 grados cada 100 metros de ascenso o lo que es lo mismo, 6 grados cada 1000 metros de ascenso. Como yo ya os dije un día, podríamos hacer por ejemplo, si un día estáis en Motril y la temperatura es de 20 grados, podríais más o menos calcular que en las cumbres de Sierra Nevada la temperatura aproximadamente podría ser de unos 0 grados. Ya sabemos que intervienen otros factores como la nubosidad, la orientación de las laderas y demás, pero esa norma suele funcionar bastante bien, sobre todo cuando la atmósfera es inestable y no hay inversión térmica. Bueno, pues relieve, gradiente vertical, pero no solo eso, también la orientación de las laderas, en dos sentidos. Por una parte, como sabéis, dependiendo de la orientación que tengan las laderas, podrán recibir una mayor insolación o una menor insolación. Como sabéis, las solanas, es decir, aquellas vertientes que en el hemisferio norte miran hacia el sur, reciben pues mucho más sol, mucha más radiación que las vertientes que están
mirando hacia el norte, encaradas hacia el norte. Esto podríamos utilizar el ejemplo de una casa. Si yo tengo la ventana del salón de mi casa mirando hacia el sur, pues a lo largo de todo el año recibirá muchísimas más rayos de sol que si tengo las ventanas del salón mirando hacia el norte. Eso es una cuestión. Como sabéis, el sol, ya sabéis que el sol no siempre sale por el este y se pone por el oeste. Ya sabéis que en el solsticio de verano sale por el noreste y se pone por el noroeste, y en el solsticio de invierno sale por el sureste y se pone por el suroeste. Pero podemos decir que las vertientes las superficies orientadas hacia el sur siempre van a recibir mucho más sol que las que están orientadas hacia el norte. Y eso evidentemente tiene una gran afectación en cuanto a la evapotranspiración, en cuanto a la insolación recibida, en cuanto a la temperatura, etc. Por otra parte, y como bien sabéis también, las vertientes, en función de su orientación, pueden ser vertientes a barlovento de los vientos húmedos procedentes del mar, o pueden ser vertientes a sotavento. Voy a poneros el ejemplo de la cordillera Cantábrica. La vertiente norte de la cordillera Cantábrica es una vertiente situada a barlovento de los vientos del norte, húmedos y fríos. En cambio, a sotavento de la cordillera Cantábrica, por el efecto Foehn, que ya más o menos sabéis cómo funciona, y aparte vimos un vídeo, entonces eso seguramente no lo volveré a explicar, pues esa masa de aire se seca, además se enfría, como sabéis, de manera adiabática seca, es decir, asciende 1 grado cada 100 metros de descenso, y es lo que hace que las precipitaciones cada vez sean menos abundantes, menos frecuentes o incluso inexistentes a medida que vamos avanzando en la ladera de sotavento. Aquí me he liado un poco explicando, pero bueno. Y un poco relacionado con lo que estaba comentando anteriormente, debemos hablar también de la disposición del relieve. En el caso de la península, y como bien sabéis, la disposición es periférica. Fijaos bien en la disposición, por ejemplo, de la cordillera Cantábrica. Sigue una disposición paralela a la costa norte. Esto provoca, por ejemplo, que los vientos del norte puedan tener una gran incidencia en las zonas de la costa del País Vasco, de Asturias, de Cantabria. En cambio, por ejemplo, la disposición de la cordillera penibética en el extremo sur de la península tiene el efecto contrario. Los vientos del norte, en lugar de llegar directos más o menos de las latitudes de las que proceden, han tenido que atravesar una serie de cordilleras, primero la cordillera Cantábrica, posteriormente el sistema central. Se van calentando adiabáticamente, cada vez secando más, cada vez calentando más, de manera que cuando llegan, por ejemplo, a la costa tropical o a la costa del sol, pues llegan ya muy recalentadas y muy secas. Por lo tanto, un mismo viento del norte puede ser muy frío y muy húmedo, evidentemente en el caso de la cordillera Cantábrica, pero es un viento muy seco y recalentado en la costa tropical. El terral del que vosotros tenéis mucha experiencia en Málaga, es específicamente o responde específicamente a este fenómeno de vientos del norte o noroeste, que podríamos pensar que por su procedencia son fríos, pero precisamente debido a ese calentamiento adiabático, nos llegan pues muy secas, son masas de aire muy secas y muy cálidas. Bueno, y la influencia marítima. Mirad, en este gráfico se explica muy bien la amplitud térmica. La amplitud térmica es máxima en la submeseta sur, superando los 20 grados. Eso significa una diferencia de temperatura entre la temperatura media del mes más frío y del mes más cálido de 20 grados. Es decir, podemos encontrarnos con temperaturas medias de unos 5 grados en ciudades como Ciudad Real, Toledo, y temperaturas medias del mes más cálido de unos 25-26. ¿Vale? Evidentemente, se trata de la zona más continental de la península ibérica. Por el contrario, las amplitudes térmicas anuales más bajas se sitúan en la península, en las zonas de clima oceánico, en la cornisa cantábrica fundamentalmente y oeste de Galicia. Debemos mencionar, por supuesto, también la amplitud térmica muy reducida de las Islas Canarias, inferior o alrededor de unos 8 grados, como hemos visto esta mañana en el climograma. En este caso, además de la evidente influencia marítima, la razón reside en la proximidad a las latitudes
intertropicales. Las Canarias se sitúan en una latitud aproximada de entre 27 y 28 grados norte. Estamos ya muy cerca del trópico, por lo tanto la amplitud térmica se va reduciendo. Debéis saber que en la zona ecuatorial la amplitud térmica anual es prácticamente inexistente. En algunos casos incluso de 2-3 grados. Pensad que en la zona ecuatorial el sol incide de manera muy vertical durante prácticamente todo el año. Es verdad que incide de manera exactamente vertical a 90 grados de inclinación en los equinoccios, pero el sol nunca incide de manera medianamente oblicua, siempre es muy vertical y por eso la amplitud térmica es tan baja, ¿vale? Normalmente las zonas de interior, por lo tanto, van a presentar una mayor amplitud térmica y también, por lo general, a no ser que sean vertientes especialmente expuestas a los vertientes a barlovento, especialmente expuestas a vientos muy húmedos, por lo general las zonas de interior van a presentar precipitaciones y niveles de humedad menores. Pensad también de nuevo en la disposición del relieve, lo que hace, y además me lo explicasteis muy bien en el tema anterior, en el examen. La meseta está muy aislada, la meseta, tanto la submeseta norte como la submeseta sur, están muy aisladas de la influencia marítima precisamente por la existencia de estos relieves periféricos. Cordillera Cantábrica, el sistema ibérico, la cordillera penibética, bueno, los sistemas béticos en general. Y precisamente la parte occidental de la meseta o, por ejemplo, la parte occidental de Andalucía, hablo de como ciudades Sevilla, Córdoba, sí reciben una cierta influencia marítima y los frentes pueden entrar con una cierta actividad porque no encontramos relieves periféricos que hagan de barrera, ¿vale? Bueno, también las corrientes marinas tienen una influencia importante, sobre todo en las temperaturas, bueno, también en las precipitaciones, porque las corrientes de aire, de agua marina fría, lo que hacen es inhibir precisamente la convección, la evaporación y, bueno, la condensación y la formación de nubes en general. Por ejemplo, la corriente fría de las Canarias precisamente genera ese efecto. Como sabéis, la costa occidental europea presenta unas temperaturas que son mucho más elevadas de lo que le correspondería por su latitud. Y os voy a dar un dato. Mirad, por ejemplo, la temperatura media en enero de una ciudad como Lisboa es de unos aproximadamente, si no me equivoco, unos 9 grados, más o menos, si no me equivoco. Esa temperatura media en una ciudad como Washington, y hablo de memoria, yo diría que incluso negativa, es de unos menos 2 grados. Ambas ciudades están situadas a la misma altitud, a la misma distancia al mar y a la misma latitud. Por lo tanto, en este caso, uno de los efectos fundamentales que afectan a estas diferencias son las corrientes marinas, además de otros como la influencia de las masas árticas y polares del continente norteamericano, pero no me quiero meter en esos terrenos. Ya digo, la corriente del Golfo trae consigo temperaturas más elevadas a la península de lo que le corresponden por su latitud y también mayor energía latente para la formación de precipitaciones y de frentes activos. Bien, llegamos ahora a los factores termodinámicos del clima. Hemos visto los astronómicos, que hacen referencia fundamentalmente a la posición de la Tierra con los rayos solares. Por otra parte, los factores geográficos, relieve, latitud, distancia al mar. Y ahora llegamos a los factores termodinámicos del clima, que fundamentalmente hacen referencia a la circulación atmosférica, que hemos visto anteriormente muy brevemente en ese esquema tan complicado, que podemos dividir en circulación atmosférica en altura, que para nosotros lo que más nos interesa y lo que más nos importa es la corriente en chorro, y por otra parte la circulación atmosférica en superficie. Como sabéis, en superficie podemos distinguir los distintos centros de acción. Los dos principales, como sabéis, son los anticiclones y las borrascas. Anticiclones, altas presiones, sinónimo generalmente de estabilidad atmosférica, tiempo estable, soleado. Y las borrascas, bajas presiones, depresiones, sinónimo normalmente de inestabilidad. Después, por otra parte, tenemos las masas de aire que van a estar asociadas al lugar del que proceden, pues podrán ser masas de aire más frías, más húmedas o menos húmedas en función de su procedencia, y a los frentes, que como sabéis son las superficies de contacto entre dos masas de aire de distinta temperatura y propiedades.